Hola a todos. El día de hoy traigo para ustedes algo nuevo que no dista mucho del contenido del canal, incluso considero que encaja muy bien con la filosofía hermética, espero y sea de su agrado. Bienvenidos al canal Amor Fati. Comencemos. La naturaleza de la realidad personal. El lugar de encuentro entre ustedes y su carne. La imagen viva del mundo se desarrolla en la mente. El mundo, tal como se les presenta, se parece a un cuadro tridimensional en el cual participa cada individuo. Cada color, cada línea que aparece en él, se ha pintado primero en una mente y solo después se materializa en el exterior. No obstante, en este caso los mismos artistas son parte del cuadro y aparecen en él. No hay ningún efecto en el mundo exterior que no emane de una fuente interior. No hay movimiento que no ocurra primero en la mente. La gran creatividad de la conciencia es su herencia. Sin embargo, no pertenece únicamente a la humanidad. Cada ser vivo la posee, y el mundo viviente consiste en una cooperación espontánea que existe entre lo más pequeño y lo superior, lo más grande y lo más humilde, entre los átomos, las moléculas, y la mente consciente y racional. Todo tipo de insectos, pájaros y animales cooperan en esta aventura, y de este modo se produce el entorno natural. Esto es tan normal e inevitable como ese vaho que produce el aliento sobre un cristal al respirar frente a él. Toda conciencia crea el mundo, que surge a partir del tono emocional. Es el producto natural de lo que su conciencia es. Los sentimientos y las emociones emergen a la realidad en ciertas formas específicas. Aparecen los pensamientos y crecen sobre un lecho ya preparado. Nacen las estaciones, formadas por antiguos tonos emocionales, con sus ritmos profundos y perdurables. Son el resultado, repito, de los aspectos creativos innatos que forman parte de toda vida. Estos aspectos antiguos yacen, ahora, profundamente enterrados en las psiques de todas las especies, y a partir de ellos emergen los patrones individuales, los anteproyectos específicos para las nuevas diferenciaciones. Puede decirse que el cuerpo de la Tierra posee su propia alma, o mente. Según esta analogía, las montañas y los océanos, los valles y los ríos, y todos los fenómenos naturales, emanan del alma de la Tierra, al igual que todos los acontecimientos y los objetos manufacturados surgen de la mente interna o alma de la humanidad. El mundo interior de cada hombre y de cada mujer está conectado con el mundo interior de la Tierra. El espíritu se hace carne. Así pues, una parte del alma de cada individuo está íntimamente conectada con lo que llamaremos alma del mundo, o alma de la tierra. La más pequeña brizna de hierba, o flor, es consciente de esa conexión, y sin razonar comprende su posición, su singularidad y su fuente de vitalidad. Los átomos y las moléculas que componen todos los objetos, tanto si se trata del cuerpo de una persona, una mesa, una piedra o una rana, conocen el gran impulso pasivo de creatividad que subyace en su propia existencia, y sobre el cual su individualidad flota, de forma inconfundible, clara e inexpugnable. De este modo, el individuo humano se eleva en su victoriosa particularidad a partir de las fuentes de su propia alma, antiguas y a la vez siempre nuevas. El yo se eleva del desconocimiento al conocimiento, sorprendiéndose constantemente. Mientras lees estas frases, por ejemplo, parte de su conocimiento es consciente y dispones de él al instante. Otra parte es inconsciente, pero incluso el conocimiento inconsciente es conocedor en su propio desconocimiento. Siempre sabes lo que estás haciendo, incluso aunque no te des cuenta. El ojo sabe que ve, a pesar de que no pueda verse a sí mismo si no es mediante un reflejo. De la misma manera, el mundo tal como lo ves es un reflejo de lo eres, no en un cristal sino en una realidad tridimensional. Proyectas tus pensamientos, sentimientos y expectativas hacia afuera, y luego lo percibes como realidad exterior. Cuando te parece que los demás te observan, son ustedes los que se observan desde el punto de vista de sus propias proyecciones. Son la imagen viva de ustedes mismos. Proyectan lo que creen que son hacia afuera de la carne. Sus sentimientos, sus pensamientos conscientes e inconscientes, todos ellos alteran y forman su imagen física. Esto resulta bastante fácil de entender.
Sin embargo, no es tan fácil darse cuenta de que sus sentimientos y pensamientos conforman de la misma manera su experiencia exterior, ni de que los sucesos que parecen sucederles a ustedes los inician ustedes mismos en su entorno interno mental o psíquico. Su cuerpo no es simplemente por casualidad delgado o grueso, alto o bajo, sano o enfermo. Estas características son mentales y las proyectas hacia el exterior sobre su misma imagen. No quiero hacerme el gracioso, pero no naciste ayer. Su alma no nació ayer, sino antes de los anales del tiempo, tal como concibes el tiempo. Las características que eran suyas al nacer lo eran por una razón. El yo interior las escogió. En gran medida, el yo interior puede alterar muchas de estas características incluso ahora. No llegaste al momento de tu nacimiento sin una historia. Su individualidad estuvo siempre latente en su alma, y la historia que forma parte de ustedes está escrita en la memoria inconsciente que no solo reside dentro de su psique, sino que está fielmente codificada entre sus genes y cromosomas y se cumple en la sangre que corre por sus venas. A medida que su alma se expresa a sí misma a través de ustedes, son conscientes, están alerta y participas en muchas más realidades de las que conoces. Esa conciencia de las horas de vigilia habitual, la conciencia del ego, surge como una flor del suelo de lo subyacente, del hecho inconsciente de su propia realidad. Aunque no sean conscientes de ello, ese ego emerge y luego se retira de nuevo al inconsciente, desde el cual surge entonces otro ego como una nueva flor nace en la primavera terrestre. Ahora no tienen el mismo ego que el que tenían 5 años atrás, pero no son conscientes del cambio. Dicho de otro modo, el ego surge de lo que son o de lo que eres. Es una parte de la acción de su ser y su conciencia, pero de igual manera que el ojo no puede ver sus propios colores y expresiones cambiantes, de igual manera que no es consciente de que vive y muere constantemente a medida que su estructura atómica cambia, ustedes no son conscientes de que el ego cambia continuamente, muere y renace. Físicamente, la estructura de una célula conserva su identidad, aun cuando la materia que la compone se altere constantemente. La célula se reconstruye a sí misma siguiendo su propio patrón de identidad, pero no deja de formar parte de la acción emergente, está siempre viva y reacciona incluso en medio de sus propias muertes multitudinarias. De este modo se forman estructuras psicológicas a las que se dan diversos nombres. Los nombres no son importantes, pero las estructuras detrás de ellas sí que lo son. Estas estructuras psicológicas conservan también su identidad, su patrón de singularidad, incluso mientras cambian constantemente, mueren y renacen. El ojo surge de la estructura física. El ego lo hace de la estructura de la psique. No puede verse a sí mismo, al igual que tampoco lo puede hacer el ojo. Los dos miran hacia el exterior, en un caso fuera del cuerpo físico, y en el otro desde la psique interior hacia el entorno. La conciencia creativa del cuerpo crea el ojo. La psique interna creativa crea el ego. El cuerpo forma el ojo con la magnífica sabiduría de su gran conocimiento inconsciente. La psique da a luz a ese ego que percibe psicológicamente, así como el ojo percibe físicamente. Tanto el ojo como el ego son formaciones enfocadas en la percepción de la realidad exterior. Su experiencia en el mundo de la materia física fluye hacia afuera desde el centro de su psique interior. Entonces perciben esta experiencia. Los sucesos, las circunstancias y las condiciones exteriores constituyen una especie de retroalimentación activa. Al alterar el estado de la psique se alternan automáticamente las circunstancias físicas. No hay ninguna otra forma válida de cambiar los acontecimientos físicos. A modo de ayuda pueden imaginar una dimensión interna viva dentro de ustedes en la cual crean, en forma psíquica y en miniatura, todas las condiciones externas que conocen. Expresado en términos sencillos, esto es exactamente lo que hacen. Sus pensamientos, sentimientos e imágenes mentales pueden ser considerados acontecimientos exteriores incipientes, ya que de una u otra manera cada uno de ellos es materializado en forma de realidad física. Cambian incluso las condiciones que parecen más permanentes de sus vidas siempre a través de las diferentes actitudes que adoptan hacia ellas. No hay nada en su experiencia exterior que no se haya originado dentro de ustedes mismos. Por supuesto que hay interacciones con los demás, pero no hay ninguna que no acepten o no hayan atraído con sus pensamientos, actitudes o emociones.
Esto es lo que sucede en cada faceta de la vida. En sus términos, esto es lo que sucede tanto antes como después de la vida. De la forma más milagrosa, se les da el regalo de crear sus experiencias. En esta existencia están aprendiendo a manejar la inagotable energía que tienen a su disposición. La condición del mundo en su conjunto y la situación de cada individuo en él es la materialización del progreso del hombre a medida que forma su mundo. La alegría de la creatividad fluye a través de ustedes de forma tan fácil y natural como la respiración. De ella surgen las facetas más minúsculas de sus experiencias externas. Sus sentimientos poseen realidades electromagnéticas que emergen hacia afuera y afectan a la propia atmósfera o entorno. Se agrupan por atracción, y van conformando áreas de eventos y circunstancias que finalmente se fusionan, por así decirlo, para llegar a dar objetos en la materia o acontecimientos en el tiempo. Algunos sentimientos y pensamientos se traducen en las estructuras que denominan objetos. Estos existen, hablando en sus términos, en un medio que llaman espacio. Otros en cambio se traducen en estructuras psicológicas llamadas acontecimientos, que parecen existir en el medio que llaman tiempo. El espacio y el tiempo son supuestos arraigados, lo cual solo significa que el hombre los acepta y asume que su realidad está arraigada en una serie de momentos y en una dimensión especial. De este modo su experiencia interna se traduce en esos términos. Incluso la duración de un acontecimiento o de un objeto en el espacio o el tiempo está determinada por la intensidad de los pensamientos o emociones que lo originaron. Sin embargo, la duración en el espacio no es la misma que la duración en el tiempo, a pesar de que así pueda parecerlo. Y ahora estoy hablando en sus términos. Un acontecimiento o un objeto que exista por un corto plazo en el espacio, puede que tenga una duración mucho mayor en el tiempo. Podría tener mucha más importancia e intensidad, al existir por ejemplo en su memoria, mucho después de que haya desaparecido en el espacio. Un acontecimiento u objeto así no existe de una forma meramente simbólica en la mente o en la memoria, sino que, en sus términos, su realidad actual continúa como evento temporal. Tampoco se anula su realidad en el espacio mientras exista dentro de la mente. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Se le dice a un niño que no juegue con una muñeca. Desobedece la orden. El niño, aposta o no, rompe la muñeca, y la muñeca acaba finalmente en la basura. La muñeca existe de forma muy vital en el tiempo mientras el niño o el futuro adulto la recuerde. Si la muñeca reposaba sobre un escritorio y esto también se recuerda vívidamente, entonces en el espacio que ocupa la muñeca todavía contiene la impresión de la muñeca, aunque ahora se hayan colocado otros objetos en ese lugar. Así pues, no solo reaccionan ante lo que es visible para sus ojos físicos en el espacio, o ante lo que está directamente frente a ustedes en el tiempo, sino también ante objetos y eventos cuya realidad todavía les acompaña, aunque pueda parecer que han desaparecido. Básicamente crean sus experiencias a través de sus propias creencias sobre ustedes y sobre la naturaleza de la realidad. Dicho de otra manera, crean sus experiencias a través de sus expectativas. Sus tonos emocionales son sus actitudes emocionales hacia ustedes mismos y hacia la vida en general, y estas por lo general gobiernan las áreas amplias de la experiencia. Estas actitudes proporcionan el color emocional global que caracteriza lo que les sucede. Son lo que les sucede. Sus sentimientos emocionales son a menudo transitorios, pero por debajo de ellos existen ciertas cualidades de sentimiento que son únicamente suyas, y que son como profundos acordes musicales. Mientras que sus sentimientos cotidianos pueden subir o bajar, estos característicos tonos emocionales permanecen por debajo. En ocasiones emergen a la superficie, pero en ritmos muy largos. No puede decirse que sean positivos o negativos. Son más bien los tonos de tu propio ser. Representan la parte más íntima de su experiencia. Esto no significa que permanezcan ocultos para ustedes, o que tengan que estarlo. Simplemente quiere decir que representan el núcleo a partir del cual formas tu experiencia. Si terminaste teniendo miedo a la emoción o a la expresión del sentimiento, o si te han enseñado que el yo o ser interior no es más que un depósito de impulsos incivilizados, tal vez tengas la costumbre de negar este profundo ritmo. Puedes tratar de vivir como si no existiera, o incluso tratar de refutarlo, pero representa sus impulsos más profundos y creativos,
combatirlo es como intentar nadar a contracorriente. Estos tonos emocionales, estos tonos de sentimiento, impregnan todo tu ser. Son la forma que adoptan sus espíritus cuando se mezcla con la carne. A partir de ellos, de su núcleo, surge tu carne. Todo lo que experimentas tiene conciencia, y cada conciencia está dotada de su propio tono emocional. Hay una estrecha cooperación en la formación de la Tierra tal como la entiendes, y de este modo las estructuras vivas individuales del planeta surgen a partir del tono emocional de cada átomo y molécula. Su carne surge en torno a ustedes como respuesta a estos acordes internos de su ser, y los árboles, rocas, mares y montañas brotan dentro del cuerpo de la Tierra, y desde los profundos acordes internos que hay dentro de los átomos y moléculas, que también viven. Debido a la cooperación creativa que existe, el milagro de la materialización física se lleva a cabo con tanta facilidad y de manera tan automática, que conscientemente no se dan cuenta de su participación en ella. El tono emocional es pues el movimiento y la fibra, el timbre, la parte de tu energía consagrada a tu experiencia física. Desemboca en lo que son como seres físicos y se materializan en el mundo de las estaciones, del espacio, de la carne y del tiempo. Su origen, no obstante, es muy independiente del mundo que conoces. Cuando aprendes a sentir tu propio tono interno, entonces te das cuenta de su poder, fortaleza y durabilidad, y hasta cierto punto pueden internarse en él en realidades más profundas de la experiencia. La increíble riqueza, variedad y esplendor emocionales de la experiencia física es el reflejo material de este tono emocional interno. Impregna los eventos de sus propias vidas, la dirección interna global, la cualidad de la percepción. Llena e ilumina los aspectos individuales de sus vidas y determina en gran medida el clima subjetivo persuasivo en el que moran. Es la esencia de ustedes mismos, pero a la vez es de amplio alcance. No determina, por ejemplo, sucesos específicos. Pinta los colores en el amplio paisaje de sus experiencias. Es el sentimiento de ustedes mismos, inagotable. Dicho en otras palabras, representa la expresión de ustedes mismos en energía pura. Aquello de lo cual surge de la individualidad, de ti, la inconfundible identidad que no tiene igual. Esta energía procede del centro del ser, de todo lo que es, y representa la fuente de una vitalidad interminable. Es ser en ustedes. Como tal, toda la energía y el poder del ser se enfoca y se refleja a través de ustedes hacia sus existencias tridimensionales. Aunque cada cual tiene su propio tono emocional, este se expresa de una cierta manera compartida por todas las conciencias enfocadas en la realidad física. Así pues, en esos términos, brotas de la tierra al igual que todo el resto de criaturas y estructuras vivas naturales. En cuanto eres físico, eres una parte de la naturaleza, y no ajeno a ella. Los árboles y las rocas poseen su propia conciencia, y también comparten una conciencia gestalt, al igual que las partes vivas de tu cuerpo. Las células y los órganos tienen su propio discernimiento, y uno gestalt. Igualmente la raza del hombre posee una conciencia individual, y una conciencia de masa o gestalt, de la cual apenas son conscientes como individuos. La conciencia de masa de la raza, en sus términos, posee una identidad. Cada uno de ustedes es una parte de esa identidad a la vez que siguen siendo únicos, individuales e independientes. Solo están limitados en la medida en que hayan elegido su realidad física, y por tanto se han colocado a ustedes mismos dentro de su contexto de experiencia. En tanto que físicos, siguen leyes físicas o supuestos. Estos conforman el marco para la expresión corporal. Dentro de este marco gozan de total libertad para crear sus experiencias, en sus vidas personales en todos sus aspectos, la imagen viva del mundo. Sus vidas personales, y en cierta medida sus experiencias individuales de la vida, contribuyen a crear el mundo tal como lo conoces en tu actual época. En este libro hablaremos de su propio mundo subjetivo y del papel de cada uno de ustedes en la creación de los eventos tanto privados como compartidos. Antes de continuar es importante sin embargo que te des cuenta de que la conciencia se encuentra en el interior de todos los fenómenos físicos. Es vital que comprendas tu lugar dentro de la naturaleza. La naturaleza se crea desde dentro. La vida personal que tienes surge de tu interior, aunque te sea dada. Puesto que eres parte del ser,
en cierta manera se están dando ustedes mismos la vida que está siendo vivida a través de ustedes mismos. Ustedes elaboran su propia realidad. No hay otra regla. Conocerla es el secreto de la creatividad. He hablado de ustedes, aunque esto no debe confundirse con el ustedes que a menudo creen que son, es decir, solo el ego. Pues el ego es únicamente una parte de ustedes, es esa parte experta de su personalidad que trata directamente con los contenidos de la mente consciente, y se ocupa más directamente de los fragmentos materiales de tus experiencias. El ego es una parte muy especializada de tu identidad mayor. Es una parte que emerge para tratar directamente con la vida que el tú mayor está viviendo. No obstante, el ego puede sentirse aislado, solo y asustado, si la mente consciente deja que se le escape. El ego y la mente consciente no son lo mismo. El ego está compuesto por diversas partes y la personalidad es una combinación de características, siempre cambiantes, que actúan como una unidad, y constituye la parte de la personalidad que trata más directamente con el mundo. La mente consciente es un excelente atributo perceptor, una función que pertenece al discernimiento interno, pero en este caso se vuelve hacia afuera, hacia el mundo de los eventos. A través de la mente consciente el alma mira hacia el exterior. Si se la deja en paz, percibe con claridad. En ciertos términos, el ego es el ojo por el que la mente consciente percibe, o el foco a través del cual observa la realidad física. Pero la mente consciente cambia automáticamente su foco a lo largo de la vida. El ego, aunque a él mismo le parezca que es el mismo ego, siempre cambia. Las dificultades surgen cuando la mente consciente adopta una dirección fija o permite que el ego asuma alguna de sus funciones. En ese momento, el ego permite a la mente consciente trabajar en ciertas direcciones y bloquea su discernimiento en otras. Así pues, desde tu identidad más amplia formas la realidad que conoces. Depende de ustedes hacerlo con alegría y vigor, despejando la mente consciente de modo que el conocimiento profundo de tu identidad mayor pueda crear expresiones jubilosas en el mundo de la carne. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te gustó el video dale me gusta, comparte, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Amor Fati te agradece, cuídate y hasta pronto.